Vuelve a dispararse el techo de deuda en Estados Unidos. Y todo esto tiene implicaciones muy significativas porque el acuerdo que se ha firmado es muy diferente al de otras ocasiones. Un montón de economistas y de políticos comentan que esto de la negociación del techo de deuda en Estados Unidos no tiene ningún sentido. Total, si lo han levantado más de 70 veces. Sin embargo, es completamente falso. Claro, a los políticos y a muchos economistas keynesianos les encantaría que no hubiese ningún tipo de negociación del techo de deuda y simplemente, como pasa en Europa, la deuda siga acumulándose y siga subiendo sin que haya acuerdos de control presupuestario. Por eso, no hay que pensar en el número de veces que se ha levantado el techo de deuda. Hay que pensar en dónde estaría la deuda de Estados Unidos si no existiese ese mecanismo, ese corsé, ese límite que lleva a que por lo menos se acuerden elementos de contracción del gasto público. Interesante, ¿por qué? En esta última negociación ha cambiado todo, y sin embargo los medios de comunicación parece que no lo están reflejando de la manera en la que debería. ¿Por qué? Porque ha sido un acuerdo de levantar el techo de deuda histórico porque incluye una reducción del gasto obligatorio, del mandatory spending, de más de 2,5 billones de dólares. Atención, significa que se ha acordado aumentar el techo de deuda en 1,5 billones de dólares a cambio de una reducción del gasto obligatorio de 2,5 billones de dólares. ¿Por qué es esto absolutamente histórico y esencial para acabar con el problema de Estados Unidos? Número uno. El gasto obligatorio en el presupuesto no solamente ha sido el factor que más ha aumentado en los últimos años, sino además ya supone prácticamente el 65% del presupuesto. Es importante, por lo tanto, entender que hay dos partes del presupuesto de Estados Unidos, el gasto obligatorio, mandatory spending, y el gasto discrecional. Es absolutamente clave, por lo tanto, llevar a cabo una reducción del gasto obligatorio. Y esa reducción del gasto obligatorio no viene de acabar con los servicios públicos o de acabar con la calidad del servicio, sino de ser más eficiente. ¿Qué hay en ese gasto obligatorio? Tenemos la seguridad social, tenemos el equivalente a la sanidad pública, Medicare, Medicaid, tenemos el gasto en defensa, etc. Bien, todo eso se puede reducir y se puede reducir sin comprometer los servicios y desde luego sin comprometer la seguridad del Estado, es decir, siendo mucho más eficiente. Ahí es donde entra como elemento clave el Departamento de Eficiencia Gubernamental que han creado Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Y el propio Vivek Ramaswamy lo explicaba en las redes sociales con un ejemplo muy claro. En el caso de la seguridad social, el Medicare o Medicaid, se puede reducir el gasto en hasta un 20% sin que tenga ningún efecto negativo sobre los servicios. ¿Cómo? Mejorando la competencia, mejorando el acceso a tecnología y mejorando la interacción entre los distintos operadores que ofrecen servicios para que los precios sean más adecuados. Bien. Este es un factor absolutamente esencial para entender por qué Estados Unidos debe reducir el gasto, porque es un gran problema de gasto que Estados Unidos tenga un déficit de 2 billones de dólares con ingresos récord y la economía creciendo. Debe reducir el gasto y a la vez debe reducir la deuda, porque si no pone en peligro la permanencia del dólar como la moneda de reserva del mundo, pone en peligro también, por supuesto, sus finanzas públicas y desde luego deja el presupuesto destruido porque ya, en el último dato, prácticamente el gasto en intereses de la deuda, a pesar de tener intereses relativamente bajos, supera el billón de dólares, casi lo que se gasta en defensa. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que revisar de manera drástica el gasto para mejorar su posición ante el mundo. Y esa es la labor más importante de los próximos 4 años. Un acuerdo histórico en el que sí se levanta el techo de deuda,
pero a cambio de una reducción de 2,5 billones de dólares en el gasto obligatorio. Seguid defendiendo la libertad. Cuando hablamos de educación financiera y de lo que es conseguir la libertad individual y la libertad económica, muchas veces la gente no sabe de lo que estamos hablando, y en tantas ocasiones lo que es importante es formarse, y formarse con los mejores. Y para hablar de los mejores, pues nadie mejor que Esmeralda Gómez, que es profesora del Instituto Juan de Mariana en el curso de Finanzas Personales para la Libertad. Así Oye, qué es. bien suena esto, ¿no? Suena como Finanzas tiene que Personales ser. para la Libertad. Cuéntanos por qué es importante y por qué es importante llevar a cabo esta formación. Bueno, la educación financiera, digamos, es el pilar que todo el mundo debería tener, pero vivimos en la inconsciencia y somos pocos los que, una vez descubrimos el potencial que tiene esta educación financiera y esta libertad financiera, los que seguimos formándonos durante toda la vida. O sea, la importancia, realmente, si yo pudiera transmitir, siempre digo esto, si pudiera transmitir cuál sería tu vida con educación financiera, ya no digo que vayas a alcanzar la libertad financiera, la mayoría no la va a alcanzar, pero con educación financiera nos podemos proteger frente al contexto, que al final son cosas que están pasando. La macroeconomía, la microeconomía impactan en la vida de todos nosotros. Lo que está pasando ahora mismo al otro lado del charco tiene repercusión en lo que compramos en el día a día. Desde lo más básico hasta lo más sofisticado, que a medida que vamos adquiriendo el conocimiento ya podemos empezar a hablar de inversión cuando tenemos sentada la base del ahorro, la base de la propiedad privada, que se tiene que dar, que es un derecho moral, que no siempre se da y que a veces pues, nos tenemos que ver en situaciones como las que nos estamos viendo, y hablo del mercado inmobiliario, podemos sacar el tema si quieres. Es tan importante como la parte psicológica en las personas, tanto o más. Sí. Y cuando hablas de ese concepto de educación financiera, un montón de gente dice, pero ¿eso qué es? ¿Qué significa educación financiera? ¿Y por qué tengo yo que aprender a invertir o aprender las bases mínimas de inversión? ¿Cómo definirías tú educación financiera? Y lo más importante, ¿qué es lo que una persona que le tiene mucho miedo a la inversión puede quitarse de problemas cuando la adquiere? La parte de la educación financiera es un conjunto de conocimientos, de habilidades, de costumbres, de tradiciones, eso es, sí, que repercuten en el dinero. Eso es. Directamente, es como nos relacionamos con el dinero, de forma, dicho, muy llana. Sí. La importancia reside en que el dinero, como medio de intercambio socialmente aceptado, es con lo que estamos teniendo relación desde que nacemos hasta que morimos cada día de nuestras vidas. Sí. Porque es gestión de recursos. Y el dinero al final, indirectamente, viene siendo también tiempo, contactos, conocimiento, todo repercute en dinero. ¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con cualquier cosa que podamos tener de ejemplo en la vida, desde ir a hacer la compra, saber cómo la tenemos que hacer, hasta nuestra primera nómina, saber leerla, cómo hacer la declaración de la renta, cómo ahorrar y dónde, cómo leer un contrato, la parte legal, qué hacemos con el dinero cuando empezamos a tener excedente, por qué vamos a ahorrar, esta ley de la preferencia temporal. En el curso de Finanzas Personales Inteligentes no solo hablamos de el dinero como desde el punto de vista teórico, hablamos de la practicidad que hay subyacente en cada uno de los hábitos cotidianos y, como digo, un poquito más sofisticados. ¿Hasta dónde llegamos? Pues no vamos a llegar a hablar de derivados, no, esta formación no es para eso, esta formación es para todo lo demás, es un 360 grados. Todo lo que deberíamos tener, lo único que no es reglada. No se está estudiando, que ya lo intenté también en los colegios, ya llevé la iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados, pero no llegó. Y no llegó. No llegó. Pero menos mal, por otro lado, ¿no? Porque a ver quién te da la clase. Ya. Siempre digo yo eso, ¿eh? Siempre me dicen, es que no hay educación económica y financiera en las escuelas. Y le digo, menos mal, porque imagínate quién te daría clase, ¿eh? Los que dicen que el dinero hay que imprimirlo sin control, ¿no? Y esas cosas, ¿no?
ese punto que dices, Dani, es muy importante, de hecho siempre lo digo. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer atractivo el mundo que en principio puede llegar a ser árido. Sí. Hablar de dinero, hablar de inversión, hablar de ahorro. Yo creo que ya somos cada vez más los que hacemos atractivo un mundo a priori que creaba rechazo, muchas veces también por la tradición, por la cultura, por la mentalidad que traíamos históricamente. Lo tenemos que hacer atractivo ¿para qué? Primero para que nos abran la puerta a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y después para que descubran, sin promesas banales y falsas, que descubran que una buena gestión a través del trabajo y a través del capitalismo, que es tan saludable para todos nosotros, y este emprendimiento, pues que se puede llegar a un mundo mejor, gestionando mejor nuestras finanzas en el día a día, gestionando bien las deudas, sabiendo cuándo nos están engañando con una tarjeta revolving, sabiendo toda la parte de sesgos cognitivos, esta parte psicológica. Los últimos premios Nobel que han ganado es porque han manifestado desde el punto de vista científico que el dinero no es siempre matemático. Yo soy matemática, en el sentido de que no vamos a optimizar nuestras decisiones solo desde el punto de vista económico, sino que el dinero está englobado en toda una vida que hay que financiar. Una etapa en la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la prejubilación, la jubilación y el final de la vida, en el que tenemos que dejar un legado y una herencia. Y todo esto tiene lugar en un contexto en el que hay un Euribor del que depende nuestra hipoteca, en el que suben los precios porque imprimen dinero y porque por la reserva fraccionaria y porque los bancos privados pues solo tienen que tener este coeficiente de caja del 1%. Por un sinfín de conceptos que cuando se comprenden y cuando nos lo cuentan, la gente dice, anda, sí, es por esto, por eso nos están empobreciendo a todos y por eso tengo que invertir y tengo la obligación de invertir, o no invierto y me expongo a que mi dinero pierda valor, aunque yo siga viendo la misma cantidad económica en el banco año tras año, pero empiezas a comprender, es como que te abren los ojos. Por eso es tan importante, también continuando con la primera pregunta, la educación financiera. Y nunca se deja de aprender. Eso es lo que yo creo que es importante que la gente entienda. Mucha gente que nos escribe nos dice ¿qué curso tengo yo que dar? O tal y cual. Me parece muy bien, pero que se den cuenta de que es algo que tiene que ser constante y que solamente se aprende además desde el estudio siempre en evolución de tu relación con el dinero. El ciudadano español, que ha sido muy inteligente históricamente, ¿no? La manera en la que se protegía de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de la inflación, era vía la inversión inmobiliaria. Nos gustaba el ladrillo, ¿verdad? Nos gustaba comprarnos una casa. ¿Por qué? Porque percibíamos que la casa era una manera de, digamos, garantizar una rentabilidad y además que el valor de nuestros ahorros permaneciese durante el tiempo. Ahora hay todo un universo completamente distinto, pero hablabas antes de la vivienda y me gustaría incidir sobre lo que ves tú en el mercado de la vivienda, por qué es importante también pensar más allá de solamente hay que invertir en inmobiliario, hay que mirar las cosas de una manera con mucho más detalle. Bueno, el inmobiliario, como bien has dicho, somos un país de ladrillo, esta es la frase, y al menos invertíamos en algo. Sí, claro, menos mal, ¿no? Gracias a Dios, sí. Ahora empezamos a hablar también de oro, empezamos a hablar de criptomonedas, empezamos a hablar de bolsa, de renta fija, de renta variable, de tener un colchón financiero. El inmobiliario sigue siendo atractivo, a pesar de todo. Claro. Tenemos, bueno, es todo un mundo en el que podríamos estar hablando largo y tendido, igual que el mundo de las pensiones, pero tenemos dos pilares que son con los que vamos a jugar, la oferta y la demanda. Claro. No hay oferta en el mercado. El suelo, ya sabemos de quién es, propiedad
es del Estado. Sí, es para los que no lo sepáis. Por si alguien no lo Exacto. sabía. Hay un montón de gente que no lo sabe. No, pero un montón de gente. Por eso, sí, sí. Entonces no podemos construir donde queramos ni lo que queramos donde queramos. Exacto. Se va recalificando, se va diciendo cuándo es rústico, cuándo es urbanizable, cuándo tal, y se van, pues las normas, ya sabemos quién las pone de una manera unidireccional, porque aquí no hay pacto, esto es como en los impuestos, a mí nadie me ha preguntado. Sobre esta base tenemos una carencia de vivienda, viendo también hacia dónde vamos, que cada vez hay más población, con independencia de que no haya tantos nacimientos de españoles, pero hay una inmigración cada vez más alta. Bueno, tenemos un problema que además nos suma toda la regulación que tenemos en los últimos años, que está siendo muy nociva, tanto para los que se pretenden ayudar como para los que invertimos en inmobiliario, entre otras cosas, que hay que diversificar. Yo aquí insisto siempre también, para todo aquel que se forme, porque has hecho también un guiño a tenemos que formarnos sobre un tipo de activo. Cuando empezamos a tener conocimiento, entonces empezamos a especializarnos. Claro. El que invierta en inmobiliario tiene que saber invertir en inmobiliario y conocer la cantidad de disciplinas que hay detrás, tanto para hacer home staging como para poder leer un contrato, crearlo, firmarlo, llevar una obra, leer la regulación, estar a la última de lo que está pasando ahí fuera. Y lo mismo si invertimos en oro, tenemos que saber cuándo es oro de inversión, cuándo no, cuándo vamos a pagar IVA, cuándo no, todas las posibilidades que hay. Y dentro del inmobiliario, la clave es invertir siempre cuando nuestra economía nos lo va a permitir. Y aquí, una vez más, cuando hay conocimiento y con independencia de lo que esté pasando en el contexto, aunque estemos en ciclo siempre con una visión global, el que tenga una economía que le permita invertir, por ejemplo, en inmobiliario, y el que sepa que va a haber un plan urbanístico en determinada zona, que no tiene por qué ser urbana, es que hay un montón de gente viviendo también en pueblos, y se puede invertir en pueblos, y se puede invertir mucho más allá de lo que creemos, simplemente con conocimiento y haciendo las cosas bien, aunque estemos en un ciclo alcista como en el que nos encontramos ahora mismo, motivado también por toda esta regulación que hace un flaco favor a todos, como he dicho, pues se puede invertir, que es lo que digo. Es cuando me hacen preguntas, ¿es un buen momento para invertir en? Bueno, pues tendría que ver tu economía, tendría que saber si sabes o no sabes, porque al final el que se está jugando el patrimonio, el que se está jugando el dinero es el inversor. Por lo tanto, siempre por delante el conocimiento, y en este caso en Finanzas Personales Inteligentes para una Vida en Libertad, que es el nombre, nombre ahí comercial, lo tocamos todo. Desde inmobiliario, metales preciosos, renta fija, renta variable. Tenemos que conocer toda la parte impositiva. Estamos en un país muy regulado y con una carga impositiva que roza ya lo que la curva de Laffer dice que... Confiscatoria totalmente, ¿no? Sí, extremadamente confiscatoria y que no está favoreciendo, salvo determinadas... El ahorro, ¿verdad? El ahorro y la inversión. Claro. Y lo digo como también emprendedora y como empresaria. Renta fija, renta variable, metales preciosos, y lo primero que mucha gente pregunta es ¿dónde hay que invertir? Es lo primero que te preguntan, te dicen, en cualquier cosa te dicen ¿dónde hay que invertir? Yo siempre digo depende de tu horizonte temporal y de tu proyecto, ¿verdad? Tú has dicho antes cómo nuestra relación con el dinero varía desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cómo le explicas a la gente que tiene que tomar más riesgo cuando es más joven y cuando ya tienes tu patrimonio relativamente creado o ya creado? Entonces ahí lo que tienes que hacer es tomar menos riesgo, o sea que es al revés a lo que tiende a hacer la gente. Lo voy a explicar con un lenguaje muy sencillo. Cuando tenemos mucho tiempo por delante, la volatilidad o lo que se puedan mover los activos, el valor de los activos en los mercados en los que tiene valor, pues se reduce. Con el paso del tiempo. Te afecta menos. Te afecta menos. Hay que ver cómo baja el Bitcoin, cuando baja, sí, pero fíjate, ¿no? Lo que sube... Te tiene que dar igual. Claro. Porque estamos
pensando en el largo plazo. Claro. Y en el largo plazo es como nuestro patrimonio personal, que va a subir y va a bajar en función del corto plazo. Claro. De que yo le quiera pagar la universidad a mi hijo, de que necesite arreglar un coche, de que de repente se me ha roto una tubería, y esas pequeñas variaciones en la economía forman parte de la visión a largo plazo. De repente, si a quien le tocara la lotería, pues o que reciba una paga extraordinaria, esos son también incrementos. Te tienen que dar igual, porque tú tienes que mirar siempre el largo plazo. Entonces, en el largo plazo, tú tienes que ir invirtiendo a pesar de que se van a producir estas variaciones que yo quiero, al principio siempre, acostumbrar a las personas a que se lancen a invertir. Está claro. Porque así, psicológicamente, ya nos vamos a acostumbrar a esa volatilidad, que por ejemplo en criptomonedas la volatilidad es tremenda. Claro. Pero claro, ¿cuánto va a ser? Normal, ¿no? Porque llevan 15 años funcionando, imagínate. Es así. Son 15añeras, les llamo yo. Acaban de nacer. Claro. Entonces, ¿qué esperas, no? Pero hay un mundo detrás que tenemos también que conocer. Bueno, pero esto es lo que estamos hablando. Y cuando llegamos ya al final de la etapa, o cuando vamos a tener que acometer algún tipo de desinversión o desembolso importante, lo que tenemos que hacer es protegernos de esta volatilidad. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desinvertir o no invertir directamente, asumiendo que tenemos una pérdida de poder adquisitivo por no invertir, pero porque estamos ya en otra fase diferente. Y con independencia también del momento en el que nos encontremos, las características que tenga cada persona van a condicionar también su cartera de inversión o su economía. Ya no quiero hablar ni de cartera de inversión, es que me gusta hablar de una manera muy llana. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, los autónomos, los que somos empresarios, en esta geografía tenemos un perfil muchísimo más inestable y que tiene un scoring crediticio, es decir, una puntuación de cara a terceros, a los que nos dan financiación, a los bancos, etcétera, mucho peor que un funcionario, por ejemplo. Claro. Esas son las connotaciones que hay. Si nosotros conocemos esas reglas, con ese conocimiento, pues a lo mejor mi cartera como autónomo en función de eso y no de mi psicología, eso sería otro punto, tiene que ser más conservadora que la de un funcionario que quizás se puede permitir otro tipo de riesgo porque tiene una seguridad añadida a la hora de financiarse. Del contexto. Todo esto lo tenemos que ir introduciendo en la ecuación para ir tomando decisiones con nuestro dinero, para que nuestra salud financiera, que es el término del que siempre hablo, sea lo mejor posible. Y no solo va a depender de nosotros, es que depende del contexto también en mayor parte. De hecho, la inmensa mayoría depende del contexto. Nosotros podemos tocar tres cosas. Uno es nuestra educación financiera, que es fundamental formarnos e informarnos todo el rato, constantemente. Yo estoy informándome constantemente. La otra es la ley de la preferencia temporal, es saber por qué yo tengo que ahorrar. ¿Qué beneficio tiene el hecho de que yo posponga ahora mismo este gasto inmediato que tanto nos gusta? Y la otra es la teoría de la autodeterminación individual que hablábamos antes. Esto es no la de los pueblos, sino la que nace de uno, esta motivación a la acción. Esto también va en la educación y es responsabilidad, aquí diría que casi nuestra, de algunas personas, el que invitemos a las personas a hacer cosas, a salir de la zona esta de confort, de la caja, a emprender a pesar de todo. Claro que sí. Danos cómo puede acceder a ese curso los que nos están viendo. Explícanos cómo se pueden apuntar, cómo pueden buscarte. Bueno, pues vamos ya cada cierto tiempo vamos lanzando ediciones. Pueden poner finanzas personales inteligentes para una vida en libertad en cualquier buscador. Dentro del Instituto Juan de Mariana tenemos esta formación que es integral, con más de 70 horas y grandes titanes. Hablaba de titanes porque Daniel Lacalle, bueno, pues forma parte de esto, y es para que os hagáis una idea de que detrás hay muchísimas personas que saben de lo que hablan. Yo soy la docente que pone la cara y que transmite los conocimientos de la mejor manera y de una manera atractiva para que la gestión del dinero sea mejor que sin esta educación. Esto es
una formación que todo el mundo debería hacer. Absolutamente. Muchísimas gracias, Esmeralda. Muchas gracias por tu explicación, que me ha parecido espectacular, ¿eh? Y ya sabes que estás en tu casa para lo que quieras, o sea que, y a todos vosotros ya lo sabéis, finanzas personales para la libertad, no lo olvidéis. Muchas gracias, Esmeralda. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer. El año 2024 ha sido un año absolutamente espectacular para los activos de riesgo. Ha sido increíble porque, además, las expectativas por parte de muchos operadores de mercado era de un año de alta volatilidad con dos fases, en el que en la segunda parte se temía que el riesgo geopolítico, las elecciones norteamericanas, toda la cantidad de elecciones que hemos vivido podrían generar importante volatilidad. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Ha sido un año excepcionalmente positivo para los activos de riesgo, renta fija, renta variable, también por supuesto oro, bitcoin, etcétera. Y lo que nos planteamos ahora, y muchos inversores os planteáis ahora, es: ¿y en el año 2025 qué hacemos? Vamos a poner un poco de contexto, vamos a ver dónde puede haber buenas oportunidades y para hablar de ello nadie mejor que nuestro buen amigo y colaborador habitual, Gustavo Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, ya sabes que estás en tu casa. Oye, vamos a hablar un poco para el año 2025. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué es lo que crees que es más importante de cara al año 2025 y a la inversión? Bueno, muchas gracias, Daniel, por invitarme otra vez. Me ha parecido muy interesante cómo has introducido, ¿no?, lo que viene siendo 2025, cuando has dicho que el 2024 todo el mundo pensaba o estaba cauteloso que este podía ser un mal año y fíjate, el Standard & Poor's 500 ha hecho uno de los mejores años de su historia, Bitcoin ha superado los 100.000 y luego lo que se esperaba que de la renta fija fuera muy bien y sin embargo no ha sido tan bien, ¿no? Claro. Hemos tenido un bono americano que empezó, si no mal recuerdo, pagando una TIR de un 3,80 y ahora está en un 4,5, es decir, el precio del bono ha caído, ¿no? Entonces, esto es un poco el mensaje, ¿no? Intentar hacer cábalas a corto plazo, claro, es muy difícil, ¿no? Claro. Muy complicado y bueno, ya decía Warren Buffett que el mercado puede permanecer irracional más que el tamaño de tu bolsillo, ¿no? El tamaño de tu... Y la realidad es que ahora mismo yo creo que los índices están muy caros, Daniel. No es una cuestión de hacer una predicción. ¿Pueden seguir subiendo? Sí, puede irse a 6.500, sí. Están ambos 500, a 7.000 puede arrastrar el resto de bolsas, pero lo cierto es que los múltiplos a los que está cotizando históricamente, en comparación con lo que ha hecho los 100 y pico años que lleva cotizando Standard & Poor's 500, son múltiplos exagerados. Y estamos hablando de que el actual PER, tomando los beneficios actuales, pues está en torno a 30, 31 veces beneficios. El PER que mide los beneficios esperados está en 24, 25 veces beneficios. Es decir, si alguno puede decir, bueno, ya, pero es que las empresas van a generar más beneficios el año que viene. Pues si tomas lo que el consenso espera, sobre todo de las FAN, el PER del Standard & Poor's 500 estaría en 25 veces beneficios, y si tomamos el ajustado por ciclo de los 10 años anteriores, pues estamos en 37 veces beneficios. ¿Esto qué significa? Que todos los PER, cojas el que cojas, están por debajo pagando menos del 4%. Cuando tienes una renta fija, que es Estados Unidos, tomando la tasa libre de riesgo, que se supone no, es el activo más averso al riesgo, el más libre de riesgo que existe, pues está pagando un 4,5%, ¿no? Entonces, como mínimo, el inversor debería ser más exigente con estos múltiplos, ¿no? Salvo, lo único que te puede hacer pensar que no es así es que estamos en un momento de mercado pues que recuerda a las burbujas, ¿no? Y eso es lo que... Esta es una predicción un tanto osada por mi parte, pero como mínimo sí que tienes que tener la mosca detrás de la oreja, ¿no? Hay que tener en cuenta las valoraciones. Sin embargo, el S&P 500, 496 valores, ni siquiera ya son los 7 magníficos, en realidad han sido los 4. 496 valores se mueven en valoraciones que son significativamente menos exigentes que los múltiplos, porque ese múltiplo del S&P 500 lo está, digamos, no inflando, pero sí desde luego lo está generando una mayor valoración, 2 o 3 valores, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. ¿Por qué crees que la gente, por lo tanto, tiene que evitar la renta fija teniendo ese entorno? Bueno, yo no creo que tenga que evitar la renta fija, ¿no? Yo sí.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Ah, yo sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay ningún Estado que te vaya a dar rentabilidad económica real. Vale, Ninguno. Vale, estoy de acuerdo contigo. La gente tiene que evitar la renta fija porque efectivamente en un entorno de inflación, que es mi tesis, Ya. es probablemente que te acaben secuestrando esos ahorros. Pero quiero decir, en el corto plazo, medido para 2025, Ya. el excepto corto plazo, la renta fija, teniendo en cuenta Estados Unidos al 4,5%, pues aquel que es muy averso al riesgo y Claro. quiere cubrir contra inflación, puede ser un buen asset. Tener Eso. dólar. Claro, tienes dólares, estás Sí. cubierto de esa inflación del 4,5%, que para mí es más la inflación que existe en Estados Unidos, y si eres muy averso al riesgo y quieres evitar la volatilidad, pues puede tener sentido tener renta fija. Ya. Pero estoy de acuerdo contigo, 100%, Daniel. Claro. O sea, no estaría jamás invertido en renta fija, ni financiaría a ningún Estado, ¿no? Claro, yo lo que veo es que a lo mejor en aquellas empresas de high yield o de investment grade que te den una rentabilidad relativamente sólida con unos beneficios y una caja que está mejorando, pues todavía. Sí. Pero los estados, la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría, incluido Estados Unidos, creo yo, no te van a dar rentabilidad real sobre la inflación. Por lo tanto, yo lo llamo un poco de riesgo de calorías vacías. Claro, a mí lo que me da la sensación ahí es que tú has dicho una cosa muy importante. La inflación que están sufriendo los ciudadanos, tanto en Estados Unidos como en Europa, es superior a lo que indica el IPC. Por lo tanto, a lo mejor lo que te está indicando la renta variable es que la inflación es muy superior y persistente. ¿Tú crees que el gran riesgo del año 2025 es que las expectativas de inflación empiecen a subir y por lo tanto esas bajadas de tipos que el mercado está descontando no se den? Sin duda, Sí. sin duda. O sea, el problema es que el mercado piense que los gobiernos han podido con la inflación. Claro. Eso es una quimera completa en un mundo donde la deuda es, no solamente se puede refinanciar con inflación. Claro. Es decir, ¿qué es la inflación? La inflación es el default que haces contra la contrapartida. Es decir, yo incumplo mi compromiso de pago porque en términos reales te voy a pagar menos de lo que te prometí que te iba a pagar. Claro. Da igual que sea en términos nominales. Si en términos nominales y medido en billetitos, si esos billetitos valen menos, entonces estás incumpliendo la promesa de pago, ¿no? Claro. Y eso es la inflación. Lo que pasa es que la gente no termina de entender el concepto y el Estado tiene el poder sine qua non de poder empobrecerte vía aumento de la oferta monetaria que no es respaldado con un aumento de la oferta de producción. Y eso es algo que va a suceder en los años venideros, seguro, sobre todo en los países más que tiendan más al socialismo, ¿no? Claro. Porque necesitan inflación para prometer esas deudas, o sea, prometer esas cosas que no van a pagar. El socialismo, como gran mentira que es, Claro. necesita esos papelitos donde vienen esos boletos premiados Claro. de lotería que luego no te pagan nada, ¿no? Necesita Claro. pagarte en una moneda que cada vez vale Que menos. vale menos, ¿no? Pues Claro. como ha pasado en Argentina, como ha pasado en todos los países sudamericanos en general, hasta que viene un Milei que es puesto porque al propio socialista vota al tío más anarcocapitalista de la historia porque ha visto que se empobrece por completo, ¿no? Y Claro, necesitas claro, salir de porque eso. se ha dado cuenta que el plan platita lo pagas tú por adelantado. Exactamente, ¿eh? sí. Claro, yo creo que es muy importante que la gente tenga en cuenta por qué en el año 2025 tiene que seguir invirtiendo, porque esto de que los gobiernos van a controlar la inflación, el otro día salieron, ¡uy, qué sorpresa! La inflación es superior a lo esperado. ¡Qué sorpresa! Una sorpresa. No, claro. Cuanto más se perpetúe la inflación, los gobiernos están diluyendo sus compromisos de pago Sí. actuales y futuros y están haciendo, que lo dije yo también en su momento, la inflación es un impago implícito de Eso los es. compromisos de deuda. Absolutamente. Por lo tanto, nos presentamos ante 2025. Hay que ser cautelosos con las valoraciones excesivas, pero tampoco caer en el error de decir me voy a salir fuera porque viene una gran contracción, porque claro, en el año 2025 viene, o sea, ahora mismo se ha creado el tsunami. Año 2024, 70 países del mundo, más de 70, con elecciones, que significa 70 países, más de 70, gastando como si fueran marineros borrachos, ¿eh? Sí. Y en el año 2025, todo eso, tienen que venir los bancos centrales y
facilitar la financiación, ¿no? Sin y duda. además vencen en el año 2025 Sí, sí. los bonos que emitieron los países emergentes durante el COVID y la época de hay que hacer todo lo que se deba. Sí, sí, sí. Imagínate la que viene. Y en Estados Unidos también hay muchos vencimientos de deuda que hay que refinanciar. A ver, al final, efectivamente, Daniel, tienes que protegerte contra eso. Para eso está este tipo de programas, ¿no? Claro. Para avisar de ello. O sea, mi mensaje no es ten cuidado que... No, está claro, siempre- sino ser consciente de la Claro, si operación, ¿eh? tienes que defender, siempre tienes que estar invertido. Claro. Lo que pasa es que es lo que hemos dicho alguna vez en este programa. Una cosa es estar invertido en moneda fiat, que sabes Claro. que son papelitos del Estado que te van a empobrecer, y otra cosa es buscar alternativas. ¿Qué alternativas hay? Pues lo acabas de decir tú, Daniel. Hay 495, 496 valores que no han subido tanto o que han bajado, ¿no? El Standard Poor's 500, si quitas los 4 o 5 que tiran del Standard Poor's 500, que tiran de una manera muy exponencial, resulta que hay empresas que están baratas en Standard Poor's 500. Pero es que todas las small caps están baratas. El Russell 2000 ha caído mucho y algún momento tendrá que subir. El sector industrial en Europa también está barato, aunque Europa tiene el problema de que vivimos en una estanflación ya. Claro. Y que han matado el crecimiento en Europa, Claro. ¿no? Pero bueno, eso significa que el tal pesimismo instalado, hay empresas que lo están haciendo muy bien. Eso es. y que están muy penalizadas por el ciclo, ¿no? Y luego tenemos el oro también, que es un must. Fíjate el oro, Daniel, que desde máximos históricos no ha corregido ni un 4,5% con la que le ha caído al oro. Claro. O sea, me refiero, con la que le ha caído al oro al final es que llevas un 60 y pico % de subida en 2 años, que es una barbaridad, y acabas de meter un gobierno en Estados Unidos que es jaque al oro. Claro. O sea, estamos hablando de gente que es en teoría muy liberal. O sea, Donald Trump, Elon Musk, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, efectivamente, pues oye, aún así solamente corriges un 4,5-5%, porque hay una parte del mercado que sabe que la inflación es inherente a los estados y al socialismo. Y como todo lo que hay en el mundo, por desgracia, es socialismo, tienes que protegerte. Y el oro, sabes que es un protector más que rentable a largo plazo contra esa estafa, ¿no? Oro, renta variable siendo conscientes de las valoraciones, renta fija con mucho cuidado con los estados y Bitcoin. ¿Cómo ves tu Bitcoin? Bueno, a ver, Bitcoin yo creo que tiene una parte muy atractiva y es, bueno, pues ya sabes que es un activo que es un registrador de la propiedad incensurable, completamente descentralizado. Pero valorarlo es muy complicado y Bitcoin tiene el problema de que tiene una volatilidad inmensa. Hace poco estaba en 107.000, ahora está en 95.000 y mucha gente pues no es capaz de soportar esa volatilidad. Claro. ¿Quién se mueve? Dime tú, una persona... Mira, yo tengo clientes, Daniel, que caen el mercado un 3 o un 4% y me están llamando ya. Eso es. Tú imagínate si cae un activo un 20% una semana, otro sube, luego cae un 25, un 30. O sea, es que el ser humano no está, muchos seres humanos no están preparados para eso. Claro, eso se lo digo yo a un montón de clientes que me dicen, hay que invertir en Bitcoin. Y digo, vamos a ver, si usted está preocupado cuando hay una corrección del 5% en el S&P 500, tiene que ser consciente de la volatilidad que está tomando. Pero a mí lo que me parece interesante del Bitcoin, que le llamo yo el quinceañero, ¿no? Sí, es un claro. activo que lleva muy poco tiempo Es un viviendo, adolescente, es sí. que su volatilidad también se está reduciendo Sí. muy rápido. Sí. ¿eh? Ahora tiene menos volatilidad, por ejemplo, que el CAC. A ver, es normal que se reduzca la volatilidad de Bitcoin porque más gente está empezando a comprender Bitcoin, ¿no? Claro. O sea, al final la volatilidad, tú sabes, Daniel, Claro. que es algo bueno para el que comprende la tesis, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la tesis de Bitcoin, yo creo que es una tesis complicada. Complicada. Es un activo que no genera flujos de caja y por tanto todo es una filosofía. O sea, entender Bitcoin es más una filosofía que poder medirlo como lo hacemos los value, Claro. tomando numeritos, descontando flujos, etcétera, etcétera. Y claro, mucha gente, el mercado te va a poner a prueba. Claro. Eso lo dice mucho Álvaro Guzmán de Lázaro de AZ Valor, ¿no? Dice, el mercado siempre te va a poner a prueba. Claro. Es que vamos a ver qué pasa con Bitcoin, Daniel, cuando haya una gran deflación. Claro. Cuando estemos en una... A mí me hubiera gustado ver cómo se hubiera comportado Bitcoin en un año 2008, como cuando cayó el Standard Poor's 500 un 40% después de la gran deflación que tú sabes que hubo con la burbuja de crédito, cuando estalló la subprime. ¿Qué pasaría con Bitcoin? Probablemente Bitcoin le aticen y caiga un 80 o algo así. Dime tú quién... o sea, hay que tener los nervios muy de acero, comprender muy bien la tesis para en un escenario así mantenerte dentro. Claro. Porque no estamos hablando de que caiga Apple un 40 y bueno, conoces el management, conoces la empresa, conoces la ventaja competitiva que tiene, los tangibles que venden, los proyectos, los guidance, te han ido bien. Entonces, bueno, te mantienes y compras más. Pero ¿qué haces con Bitcoin? Es que esto cualquier gestor de fondos bueno te lo diría igual que yo. Te diría, oye, es que esto yo creo que perdería el 90% de los clientes con esto, ¿no? Porque es más una filosofía.
Ahora, y ya termino con esto, Daniel. Eso no significa que para mí no sea un activo impresionante a futuro. De hecho, ha sido el activo que más ha subido a la historia, y el mercado desde el minuto uno te está diciendo que ahí hay algo. O sea, está claro que el ser humano ha creado una obra de arte con eso, pero tiene el problema de la volatilidad, y la volatilidad no la aguanta todo el mundo, Daniel. La volatilidad hay que tenerla en cuenta siempre, claro. Absolutamente. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, lo que la gente entiende es que todos esos riesgos que les hacen no invertir, efectivamente existen y se acumulan, y cuando ocurren muy rápido. Sí. Por lo tanto, hay que tener una cartera bien diversificada en la que tengas oro, en la que tengas dólar, en la que tengas una serie de colchones que cuando el mercado corrige, acuérdate de 2008, el dólar y el oro, pues oye, lo hacen muy bien, ¿no? Obviamente sí. Eso es importante. Pero claro, el año que viene, este año hemos tenido máximos históricos con la masa monetaria global y la liquidez neta en el mercado reduciéndose ligeramente desde octubre más o menos. Ahora, el año que viene tienes aquí unos bancos centrales que vamos a tener bajadas de tipos por parte de todo el mundo, aumento de la liquidez por parte de todo el mundo y mantener la burbuja de la deuda soberana a toda costa, ¿no? Por lo tanto, ahí, ¿qué sectores crees tú que habría que mirar con más cariño? Bueno, yo creo que ahora mismo el sector industrial está muy penalizado en Europa. El sector automotive, fíjate, le están atizando de lo lindo. Fíjate, el otro día hablaba yo con un cliente que me decía, bueno, y es que te veo, Gustavo, que estás empezando ya a mirar el sector automotive y tal, pero esto es muy disruptivo, ya van a venir los eléctricos y tal. Digo, mira, dime cuándo. Dime cuándo es la disrupción, porque decía Howard Marks que algo que sea potencialmente disruptivo y que no sepas establecer cuándo va a ser disruptivo es como que no es disruptivo. Cierto. Y decía Howard Marks, que es un tío, un gestor de fondos brillante, ¿no?, en todos los sentidos. Y entonces tú te puedes tirar 20 años con este sector automóvil y sin embargo tienes valoraciones que son ridículas. Ya Porsche, por ejemplo, ha caído un 50%, sin embargo Ferrari está cotizando a múltiplos históricos, algunas empresas como Renault, que este año ya han empezado... Volkswagen está a tres veces, ¿no? Sí, a 3 veces beneficios Volkswagen, y entonces sigues viendo que tienen un modelo de negocio que es sostenible, salvo que haya un elemento disruptivo. Pero ¿dónde está la disrupción? Ya. O sea, ¿cuándo se va a dar? Yo el problema que le veo al sector del automóvil es el siguiente. Yo tengo 3 hijos. 2 no tienen carnet de conducir, porque no quieren, no porque no puedan o porque no puedan tener un vehículo. Y el sector del automóvil se ha convertido en una especie de correr para estarse quieto. ¿Por qué? Porque tienen que producir una cantidad de vehículos basado en la premisa de que la gente cambie de vehículo cada 5 años, que ya no lo hace, y además tienen que competir desde el punto de vista de innovación de manera muy fuerte, porque se pasan de moda muy rápido. Entonces, el capital circulante es una brutalidad. Sí. Es una brutalidad. Entonces, ahí es donde siempre... Hay que poner muy en valor ese factor, que las valoraciones ya están reflejando un escenario extremadamente pesimista, y también el hecho de que el sector no ha aprendido que el mundo está cambiando. ¿Verdad? Sí, plenamente de acuerdo. Y de hecho es un sector tremendamente cíclico, donde por ejemplo pues en Europa pues tiene cierto sentido que algunas compañías pues le hayan pegado, teniendo en cuenta que vamos hacia una estanflación. Europa no tiene crecimiento ahora mismo, lo han matado. O sea, Europa es un zombie y va a ser un zombie los próximos años. Y sin embargo el DAX lo ha hecho fenomenal, ¿no? Sí. O sea que también hay que ser conscientes de que Europa, como macro, puede no estar haciéndolo bien, pero puedes tener una economía en estancamiento absoluto, en una situación devastada como es la alemana, y sin embargo el DAX ha llegado a máximos no históricos, ¿no? Pero casi, ¿no? Casi, sí, prácticamente. Bueno, y el IBEX 35, Total Return, el que tiene en cuenta el pago de dividendos, que es como se tiene que medir, está en máximos históricos también. O sea, que te quiero decir que al final la economía real y la economía del mercado van por lados distintos. También está muy influenciada por Estados Unidos. Mira, Daniel, si Estados Unidos
todo tira. Eso Es una eso está máxima. claro. Y Eso si está Estados Unidos claro. se constipa, el resto del mundo coge una gripe de miedo, ¿no? Eso es. Por eso digo que hay que tener cuidado cuando el Standard & 500 está en máximos, porque se lleva por delante lo que está caro y lo que está barato. Claro. Pero bueno, lo que decías... Eso es lo que yo creo que es muy importante que la gente recuerde. Que jugar a que los perdedores confluyan se acerquen a los ganadores es muy peligroso, porque si los ganadores caen, los perdedores caen con los ganadores. Así es. Es importante eso. O sea, por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cauteloso desde ese punto de vista, pero sabiendo que tienes que invertir sí o sí. Sí, porque sí. si el higher for longer de la Reserva Federal duró 18 meses. Sí. No. Es que esto es una vergüenza. No puede. Es que no puede más. Es que, escucha, Daniel, es que el higher for longer de la Reserva Federal supone que si tú mantienes los tipos de interés altos, tú incurres unos déficits brutales Claro. solamente por pago de intereses. Claro. Con 35 billones de dólares, ¿cómo vas a mantener los tipos de intereses elevados? Claro. Si estás incurriendo en un déficit de 1,5 billones en Totalmente, términos de intereses. vamos, el titular que yo le pondría a todo el mundo es: los bancos centrales van a priorizar Claro. la liquidez sobre la lucha contra la inflación, y la liquidez es Sí. imprimir dinero, para todos los que nos entendéis. 100% Por lo tanto, oye, pues hay que presentar ese escenario, hay que mirarlo de manera seria, y yo creo que el 2025 va a ser un año en el que hay que seguir invertido. Los bancos centrales van a priorizar la liquidez sobre la lucha contra la inflación, vigilar la inflación y vigilar las valoraciones como elementos esenciales a la hora de invertir. Por supuesto, mantener posiciones en oro, en dólar, en renta variable, y ser muy conscientes de la volatilidad de Bitcoin. Todo eso son factores importantes y los estaremos monitorizando durante todo el año 2025 en el programa. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué podemos esperar del año 2025 en cuanto a inversión? Lo más importante es ser muy consciente de los elementos que pueden generar riesgo. Riesgo número uno, por supuesto, es las elevadas valoraciones que ya hay en el mercado. Riesgo número dos es la inflación persistente, que puede cambiar la senda de bajada de tipos. Y riesgo número tres es el monetario. Vamos a hablar de todos ellos, empezando por el mercado de renta variable. Lo que ha demostrado el año 2024 es que jugar a que los perdedores converjan a los ganadores es un error. Como muestra este gráfico cortesía de Bloomberg, lo que podemos ver es que los grandes gigantes de la tecnología continúan ganando y continúan de una manera muy importante, tanto que las grandes empresas de tecnología pesan ya más en el mercado, tienen una capitalización superior a todo el mercado europeo. Cuidado con jugar a valor. Hay que ser muy conscientes de que si el mercado continúa al alza gracias a la liquidez, los ganadores van a continuar ganando, pero jugar a que los perdedores converjan a los ganadores siempre conlleva riesgos, como ha ocurrido a los que pensaban que Francia era muy barata. Vamos a ver el siguiente gráfico, que nos explica lo que ocurre con también más detalle. En el siguiente gráfico, lo que podemos ver es otro factor de riesgo y de oportunidad en el año 2025, que es lo que está ocurriendo en China. Bien, en el año 2024 hemos visto una importante ralentización de China, que viene fundamentalmente del sector inmobiliario. Ojo, que todavía queda mucho por limpiar en ese sector. Por lo tanto, cuidado con pensar en China como una economía que va a salir rápidamente de sus problemas, porque el reto de sobrecapacidad y el reto del sector inmobiliario es importante. Aquí tenéis el número y las cantidades de impagos que han llevado a cabo los promotores inmobiliarios en China. Hay que seguirle la pista a este sector, porque el tema de China todavía llevará cola, tanto el reto demográfico de sobrecapacidad como el inmobiliario, dentro de sus perspectivas de crecimiento, haya estímulo o no haya estímulo. Vamos al siguiente gráfico.
En este gráfico lo que podemos ver es cómo lo que ha ocurrido en Europa ha sido muy importante. Por un lado hemos visto cómo Alemania y Francia entran en una situación realmente problemática, Alemania en estancamiento, Francia en un problema de deuda muy grave, además de estancamiento, y esos dos problemas están permeando a la Unión Europea y a la eurozona. Sin embargo, Italia está demostrando que se pueden hacer las cosas mejor y además reducir el riesgo financiero. Y lo está haciendo con políticas pro crecimiento y con unas políticas mucho más orientadas a fortalecer el sector privado. Italia muestra el camino a Francia y a Alemania. Muy interesante. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podemos ver es el gran factor que comentaba antes como elemento de riesgo en el año 2025, la inflación. Según Bloomberg, las expectativas de inflación para el año 2025 nos muestran que hay un riesgo de aumento de la inflación en la última parte del año y, por supuesto, también hay un riesgo de inflación persistente. Esto es importante tenerlo en cuenta para monitorizarlo, y tenemos que monitorizarlo por el lado del gasto público, porque cuanto más gasto público, más inflación y, por supuesto, entonces las bajadas de tipos que estima el mercado no serán tantas. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podemos ver es precisamente eso. Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación lleva ya meses que simplemente no mejora. No mejora, ¿por qué? Claro, 2 billones de déficit y un nivel de gasto público absolutamente descontrolado. Por lo tanto, el factor número 1 a revisar en el año 2025 es cuál es la evolución de la inflación, y la manera de anticiparse es ver qué es lo que está ocurriendo con el gasto público. Vamos al siguiente gráfico, que nos dice exactamente lo mismo, pero todavía peor en la eurozona. Cuidado, en la eurozona la inflación lleva prácticamente sin mejorar desde hace un montón de meses, y además el Banco Central Europeo sí está teniendo una política extremadamente acomodaticia con respecto a los estados. Mantiene el sistema de antifragmentación y mantiene la monetización del fondo Next Generation. Cuidado con esto, que es el factor a revisar en el año 2025. ¿Qué va a ocurrir con la inflación? Vamos a seguirlo muy de cerca el año que viene. Vamos al siguiente gráfico. Y en este gráfico lo que podéis ver es cuáles son las expectativas de bajadas de tipos en el año 2025. Fortísimas bajadas de tipos estimadas tanto para Estados Unidos como para Reino Unido como para la eurozona. Cuidado con ser demasiado optimistas con las bajadas de tipos. Si la inflación se mantiene persistente, estas fortísimas bajadas de tipos no se van a dar de la manera en la que están estimadas. Por lo tanto, ahí hay un factor de riesgo. Simplemente lo que hay que hacer es estar orientando las carteras a aquellos activos menos expuestos a la urgencia de bajar tipos. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podemos ver es algo que ha sido absolutamente clave, que es las monedas, el fortalecimiento del dólar. Llevábamos escuchando a un montón de gente decir que el dólar se iba a debilitar en el año 2024 y no ha ocurrido. El dólar no solamente se fortalece en azul, sino que en este gráfico cortesía de Bloomberg podéis ver que el dólar, en lo que es el índice que incluye a todas las monedas con las que comercia de manera compensada, es todavía más fuerte. Y sin embargo lo que muestra es de nuevo la destrucción monetaria. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes: destrucción monetaria y riesgo de inflación persistente, para tener en cuenta también qué es lo que va a ocurrir con las bajadas de tipos. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podemos ver, grandes ganadores del año 2024, el Bitcoin y el oro. El Bitcoin, ese quinceañero que está corrigiendo desde máximos históricos, pero se mantiene por encima de los $95.000. Ese quinceañero al que se le ha declarado la muerte demasiado rápidamente y, por supuesto, está demostrando que va generando su propia liquidez, mientras el oro, además, sigue creciendo y sigue aumentando ante la evidencia de la destrucción monetaria que comentábamos antes. Vamos al siguiente gráfico.
Y en este gráfico lo que podemos ver es exactamente lo que está ocurriendo con el oro. Los bancos centrales lo que están haciendo es retirando su apuesta por la deuda soberana, están comprando menos bonos soberanos, están comprando más oro. Atención a China. China está comprando más oro que nunca y el Banco Central de China compra más oro que nunca porque necesita tener activo en el Banco Central que esté desligado de la volatilidad de los bonos soberanos. Al ver que la destrucción monetaria y la inflación persistente hacen que los bonos soberanos pierdan precio, necesitan más oro. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de todos esos factores de cara a 2025. Número 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la inflación? Mirando qué es lo que va a ocurrir con el gasto público. Número 2, ¿qué es lo que van a hacer los bancos centrales? Que continuarán disfrazando los desequilibrios de los estados con mayor liquidez. Número 3, ¿qué es lo que va a ocurrir con la economía europea y con la economía norteamericana? Y por lo tanto, eso va a generar mayores oportunidades de cara a la renta variable y sobre todo, número 4, atención a la destrucción monetaria. La destrucción monetaria ha sido el factor fundamental del año 2024 y probablemente continuará siendo el factor clave a la hora de invertir en el año 2025. Protégete contra la destrucción del poder adquisitivo de la moneda invirtiendo. Sigue defendiendo la libertad.